No cualquier persona que va a prisión es un alma malvada que quiere destruir el mundo, pero algunos criminales hicieron atrocidades tan grandes que mencionarlas causa escalofríos. Desde Terry Lynn Nichols hasta el Chapo Guzmán, hoy descubrirás a los convictos más peligrosos de la historia, hombres cuyos crímenes redefinieron el concepto del mal. Número 12. Terry Lynn Nichols. Rusty. Esta noche nuevos detalles sobre una huelga de hambre de Terry Nichols, conspirador del atentado de Oklahoma City. Al principio, el nombre de Terry Lynn Nichols puede no decirles mucho, ya que no es un nombre que evoque inmediatamente a alguien vinculado a un crimen en particular. Pero si mencionara el atentado de Oklahoma City, probablemente se sorprenderían y se les refrescaría la memoria. Para quienes necesiten un repaso, el atentado de Oklahoma City tuvo lugar en 1995 y sigue siendo el mayor acto terrorista doméstico en suelo estadounidense. Para que quede claro, Terry Lynn Nichols no fue el autor del atentado. Ese fue Timothy McVeigh. Sin embargo, la razón por la que está en esta lista es que Nichols conspiró con McVeigh para el atentado. Por lo tanto, es tan culpable como McVeigh, y esto ayuda a visibilizar el crimen desde una perspectiva completamente nueva. Porque es fácil pensar que el ataque terrorista fue obra de un solo loco, pero en realidad ayuda a asimilarlo mejor saber que fue obra de más de una persona. Terry Lynn Nichols formó parte de ese plan y fue una de las razones clave para que todo sucediera como sucedió. Esto también hace que las cosas sean más exasperantes en general, sobre todo cuando se sabe que apenas conocía a McVeigh de su tiempo juntos en el ejército de los Estados Unidos. Se trataba de dos tipos sin apenas conexiones, que decidieron unirse para perpetrar un atentado que dañaría a muchísima gente y que aún hoy sigue siendo una gran cicatriz para Estados Unidos. Naturalmente, una vez que se reveló su participación, se hicieron grandes esfuerzos para encarcelarlo definitivamente. En un juicio federal en 1997, fue declarado culpable de conspiración para usar un arma de destrucción masiva y 8 cargos de homicidio involuntario por asesinar a agentes federales. Su sentencia sería cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y fue recluido en la infame fila de celdas de los terroristas en una prisión de máxima seguridad, donde estuvo junto a otros terroristas infames, entre ellos el Unabomber en algún momento. Muchos dirían que merecía algo mucho peor por lo que había ayudado a orquestar. Número 11. Ramzi Youssef. Como ya lo he mencionado varias veces, algunos de ustedes quizá tengan curiosidad por saber quiénes eran los otros reclusos de Bombers Row en su momento. Hablaré de la mayoría, y el primero que voy a mencionar es Ramzi Youssef. Bien, somos inocentes. Ellos saben que no somos culpables. Antes de los sucesos del 11S, hubo otro atentado contra el World Trade Center en 1993, que Ramzi Youssef contribuyó a provocar. Pero ese no es el final de la historia. El hombre, que era rotundamente un terrorista, también fue el cerebro detrás del atentado contra el vuelo 434 de Philippines Airlines y el suceso conocido como la conspiración Bojinka. ¿Pero de qué se trataba todo eso? Bueno, fue un ataque terrorista de múltiples capas, similar al del 11S. Pero la clave es que él y sus cómplices básicamente iban a dejar sin vida a un montón de gente, estrellar un avión contra la sede de la CIA en Washington, D.C., estrellar 11 aviones desde diversos puntos del mundo para detener el tráfico aéreo y, para colmo, asesinar al Papa. Era una lista bastante larga y ambiciosa de cosas por hacer, y aún así, Youssef y su equipo estaban empeñados en hacerlo. Sin embargo, la pura suerte evitó que el plan se llevara a cabo. Lo triste es que la trama era tan sofisticada e ingeniosa que, de hecho, fue el camino que los terroristas del 11S utilizarían posteriormente. Debido a todo el daño que se estaba causando y al terror que el hombre estaba sembrando, Estados Unidos y otras agencias de todo el mundo querían derrocar a Youssef. Afortunadamente, una pista condujo a su arresto y recibió 2 cadenas perpetuas por diversos atentados. Algunos argumentan que el verdadero peligro de este hombre residía en su disposición a cegar tantas vidas en todo el mundo y que luego quería acabar con aún más. Número 10. Ted Kaczynski. Ted Kaczynski, el terrorista convicto conocido como el Unabomber, se quitó la vida.
Ted Kaczynski fue el hombre que acaparó titulares durante un tiempo debido a sus propios atentados terroristas en Estados Unidos. Se le conocería como el Unibomber y se convirtió en una amenaza que múltiples agencias intentaron controlar. Siendo honestos, tuvieron suerte al atraparlo antes de que causara más daño. ¿Pero quién era este hombre? Bueno, esa es una pregunta que muchos han intentado responder. En realidad era una persona que discrepaba profundamente con la forma en que el mundo avanzaba hacia una era más tecnológica. Por eso, cuando fabricaba y enviaba sus bombas, atacaba a personas e instituciones que, en su opinión, impulsaban el avance tecnológico en general. Aunque parezca increíble, era un ambientalista que había vivido en una cabaña remota y se sentía más que feliz de depender de lo que la naturaleza le proporcionaba que de lo que la tecnología acabaría dándole. Incluso publicó un manifiesto que destacaba cómo la humanidad debería tratar al mundo y vivir sus vidas, y que revelaba la locura que albergaba en su interior. Irónicamente, fue la destrucción de los bosques que rodeaban su cabaña lo que lo llevó a realizar su bombardeo. Otra ironía es que admitió que sus tácticas de bombardeo eran bastante extremas, pero que también necesitaba usarlas para llamar la atención de la gente, lo que incluía presionar al gobierno para que publicara su manifiesto a través del Washington Post a cambio de un cese temporal de los atentados, lo cual hicieron y luego cumplió su promesa por un tiempo. El giro es que, debido al manifiesto impreso, su propio hermano revelaría al FBI que creía que Ted era el Unabomber, lo que llevaría a su arresto, donde finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas por dejar sin vida a 3 personas e hirió a casi 2 docenas más. Tras ser diagnosticado con cáncer en 2021, se quitaría la vida en 2023. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 9. Joaquín El Chapo Guzmán. Si bien el Unabomber dejó sin vida a muchas personas e hirió a otras, el Chapo jugaba en una liga completamente diferente. El hombre no solo era un jefe mafioso, sino también el líder de un cártel y estuvo directamente relacionado con el fallecimiento de más de 34.000 personas. Eso no incluye a todas las personas que murieron o pudieron haber sido ases nadas por los capos a quienes ayudó a traficar por todo el mundo. Fue el mayor traficante de capos en su momento, antes de que Estados Unidos finalmente lo atrapara. Sin embargo, algunos argumentarían que esto fue demasiado tarde. Al principio, el Chapo era solo un joven en el negocio del narcotráfico que ayudaba a otros capos a introducir su producto en Estados Unidos y otros lugares sin ser atrapado. Y luego fundó su propio cártel y lo impulsó al máximo. Su brillantez, innegable, lo llevaría a inventar nuevas tácticas para cruzar la frontera, incluyendo túneles de larga distancia. Su riqueza y poder eran tan vastos que rivalizó con Pablo Escobar en ocasiones, e incluso fue nombrado una de las personas más poderosas de Forbes durante 5 años consecutivos. Tras ser arrestado en México en 1993, usó su poder e influencia para escapar y permaneció prófugo durante varias décadas, hasta que finalmente fue arrestado de nuevo en 2014, donde fue extraditado a Estados Unidos para cumplir cadena perpetua. Aún reside allí. Número 8. Dzhokhar Tsarnaev. Anteriormente hablé del atentado de Oklahoma City, pero muchos en Estados Unidos saben que hubo otro infame ataque terrorista nacional perpetrado en abril de 2003. El atentado de la Maratón de Boston. Dzhokhar Tsarnaev y su hermano Tamerlan trabajaron juntos para fabricar bombas especiales en ollas a presión y las colocaron cerca de la meta de la Maratón de Boston. Esas bombas explotaron, dejando 264 personas heridas y 3 fallecidas. Fue un ataque brutal y aterrador que aún afecta a la ciudad de Boston. Los hermanos huyeron tras el ataque y tras ser identificados como sospechosos, hicieron todo lo posible por evitar la ley, incluso dejando sin vida a un policía en su intento de escapar. La ciudad de Boston y su fuerza policial iniciaron una persecución masiva de los hermanos. Al final, Tamerlan falleció en un tiroteo y Dzhokhar fue capturado y condenado a muerte, donde aún espera su ejecución en una prisión de máxima seguridad de Colorado. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Pablo Escobar.
Sabes que eres alguien importante y que no le temes a la cárcel cuando tu foto policial te hace sonreír así. Pablo Escobar fue otro infame capo del cártel que se popularizó recientemente gracias a ciertos documentales. Pero no se equivoquen, no fue una figura trágica. Fue el hombre detrás del cártel de Medellín y una de las razones por las que el tráfico de drogas es tan grave, gracias a sus acciones en los años 70 y 80. Pero ¿qué tan importante era realmente como capo? En un momento dado, aparentemente transportaba entre 70 y 80 toneladas de sustancias ilegales a Estados Unidos cada mes. Y eso se sumaba a todo lo que hacía al mismo tiempo, como luchar contra otros cárteles, manipular gobiernos mundiales y evadir arrestos por parte de Estados Unidos y otros países. Era un hombre que nunca temía eliminar a alguien si eso contribuía a sus ambiciones, lo que significaba que mucha gente tenía que irse. Pero, por desgracia para él, a pesar de todos sus esfuerzos, que incluyeron varias fugas de prisión, fue asesinado a tiros después de cumplir 44 años. Su legado sigue vivo hoy. Número 6. Eric Robert Rudolph. El hombre que perpetró el atentado fatal en los Juegos Olímpicos de 1996 no volverá a ver su sentencia. El último número de la fila de los terroristas, Eric Robert Rudolph, fue el hombre detrás del atentado en el Parque Olímpico en 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta. 2 personas fallecieron en esa explosión y otras 100 resultaron heridas. Entre 1996 y 1998, Rudolph había perpetrado otros atentados con bombas en otros lugares, lo que avivó el deseo de atraparlo antes de que hiciera cualquier otra cosa. La triste ironía fue que, a pesar de ser el terrorista, no fue capturado hasta 2003. En la mente retorcida de Rudolph, sentía que el gobierno estadounidense estaba cediendo a las costumbres del socialismo y a otros asuntos que claramente no existían en ese momento. Y lo que quizás fue aún más aterrador es que, mientras estuvo encarcelado, escribió cartas a sus seguidores, quienes las publicaron en Internet para intentar apoyarlo y asegurar su visión de Estados Unidos. Número 5. Al Capone. ¿Conoces la frase «no son como nosotros»? Bueno, aunque muchas de las personas de las que he hablado hasta ahora son criminales, y algunas incluso han sido capos, ninguna ha alcanzado el estatus de Al Capone. Cuando piensas en un gángster de la vieja escuela, siempre te lo imaginas. Tenía a Estados Unidos y a muchos otros países bajo su control, todo gracias a sus habilidades, su astucia comercial y su conocimiento de los deseos del pueblo. Durante la época de la Prohibición, Al Capone no solo era querido por algunos, sino también venerado. Donaba parte de sus ganancias a la caridad y asistía a partidos de béisbol donde el público disfrutaba viéndolo. Sin embargo, a partir de la masacre de San Valentín, nunca tuvo miedo de derribar a sus enemigos y se jactaba de que no podían eliminarlo. Irónicamente, hasta cierto punto tenía razón. Como probablemente sepan, el gobierno lo persiguió por evasión de impuestos y esa es la razón por la que finalmente fue encarcelado. Así que, si bien fue encarcelado, no fue precisamente por el más atroz de sus crímenes y por eso, incluso 100 años después, la gente todavía habla de Al Capone con reverencia, porque muy pocas personas, si es que alguna, hicieron las cosas como él. Número 4. Whitey Bulger. Si no fuera porque Charlie Gasco resultó ser James Whitey Bulger, el famoso gángster de Boston, el hombre conocido como Whitey Bulger era solo un bebé cuando Al Capone fue a la cárcel. Así que, quizá el destino lo llevó a liderar la mafia irlandesa y a causar su propio caos y masacre a lo largo de los años. Antes de ser finalmente encarcelado, una de las razones por las que él y su banda podían dedicarse a todo tipo de negocios ilícitos, incluyendo tráfico de armas y extorsión, era simplemente porque eran increíblemente inteligentes y tenían a mucha gente bajo su control. Eso incluía al FBI, para que conste. Whitey Bulger fue informante del FBI en un momento dado, compartiendo información sobre rivales a cambio de que su propia banda no fuera atacada. El FBI aceptó el trato, pero posteriormente les salió muy mal. Sin embargo, Bulger no se detuvo ahí. Tenía personal en varios departamentos de policía, y si a eso le sumamos su conocimiento de las escuchas telefónicas y cómo el gobierno podía atraparlo en asuntos menores, como con Al Capone,
Los dejó dando vueltas durante años. Incluso cuando las agencias se dieron cuenta, Bulger huyó y estuvo prófugo durante bastante tiempo, antes de ser arrestado en 2011. Posteriormente, fue sentenciado a cadena perpetua y falleció allí en 2018. Número 3. Charles Manson. Si bien los dos últimos podrían definirse fácilmente como delincuentes tranquilos, Charles Manson lo era por una razón diferente y mucho más espeluznante. Fue el hombre que creó su propia secta en los años 60 y 70, y fue esa secta la que preparó para que hiciera cosas por él con solo una palabra, lo que incluía acostarse con 7 personas. Ahora bien, si les interesa el término Helter Skelter, en realidad era una frase que se usaba en una canción de los Beatles que Manson había adoptado para guiar la secta. Lo curioso aquí es que, técnicamente, Manson nunca dejó sin vida a nadie. Fueron todos los miembros de su secta, y los fiscales lograron eludirlo, señalando que Manson les había inculcado la idea, preparándolos para ser asesinos. Manson, hasta el día de su fallecimiento, lo negó, pero fue enviado a prisión y vivió hasta 2017, cuando finalmente falleció de cáncer de colon. Número 2. Anders Behring Breivik. Es casi aterrador ver que una persona pueda ser capaz de hacer el mal de una manera tan devastadora. En el caso de Anders Breivik, él había llevado a cabo 2 atentados terroristas diferentes en Noruega en 2011 que resultaron en el fallecimiento de 77 personas. El primer ataque consistió en detonar una camioneta bomba que desvivió a 8 personas y luego, en una liga juvenil de trabajadores, que es una organización política, abrió fuego, dejando sin vida a 69 más. Lo que es aún más desesperante es que aparentemente realizó esos atentados solo para que la gente publicara su manifiesto. Incluso llegó a citar la frase de Napoleón: "Quien salva a su país no viola ninguna ley", como una forma de decir que tenía razón al hacer lo que hizo. Finalmente fue arrestado y encarcelado por sus crímenes. Número 1. H.H. Holmes. A continuación, podríamos estar viendo a un criminal de la vieja escuela, pero no juzgues un libro por su portada. El Dr. H.H. Holmes fue un hombre que incursionó en diversos crímenes, y eso fue lo que lo convirtió en una amenaza tan grande en Chicago en la década de 1890. Era tan intimidante y había cometido tantas cosas que incluso era conocido como la Bestia de Chicago. ¿Cómo se convirtió H.H. Holmes en uno de los primeros y más notorios asesinos en serie de la historia de Estados Unidos? Parte de ello se debió a su castillo de asesinatos, donde supuestamente desvivió y torturó a muchas personas durante su vida. De hecho, hay tantos informes y relatos contradictorios sobre lo que realmente ocurrió allí que nadie sabe con exactitud qué hizo o dejó de hacer. Incluso cuando confesó docenas de asesinatos, mencionó a personas que aún vivían. Sin embargo, era un asesino en serie y al final lo encerraron por ello. Nos vemos en el próximo video.